Bueno, hay muchos temas polémicos. Ya decíamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy firmó un compromiso para no reelegirse. Dijo con todas sus letras, lo dejó asentado por escrito. En 2024 él se va a su rancho en Palenque, Chiapas. Todo esto derivado de la polémica que se armó por una iniciativa que es un compromiso además del presidente López Obrador y es una oferta de campaña por la que votaron más de 30 millones de mexicanos, la revocación de mandato, la consulta popular. De ese y otros temas vamos a conversar con el presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres, a quien le agradezco con el tráfico que hay en la Ciudad de México a estas horas que esté con nosotros. Martí, senador, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Manuel López San Martín. Gracias, muchas gracias, Martí. Pues vaya polémica, el presidente firma en un hecho inédito lo que parece a muchos había puesto nerviosos y él dice, yo creo en el sufragio efectivo, no reelección. ¿Había necesidad de que lo firmara o fue para que se tranquilizaran quienes andaban un poco alterados? Pues había como una campaña basada en una gran confusión y falsedad, una equivocación, no sé si dolosa o no, pero una equivocación al fin y al cabo, porque se decía que la propuesta de revocación de mandato equivalía a la reelección, lo cual es falso. Representan lo contrario. La reelección significa poder alargar un mandato en el tiempo. Sí. La revocación significa la posibilidad de recortar el mandato. Es decir, las consecuencias son contrarias entre la reelección y la revocación de mandato. La revocación de mandato es que antes de que termine tu mandato pueda ser sometido a una consulta ciudadana para ver si continúas en el gobierno o no. Ahora es una papa caliente que les va a caer, ya les cayó en el Senado de la República, luego de la aprobación en la Cámara de Diputados el jueves de la semana pasada. Ese día lo conversábamos con Mario Delgado, el coordinador, y decía, bueno, es que en San Lázaro la correlación de fuerzas es distinta, ¿no? Morena y sus aliados tenían los votos suficientes, incluso convencieron a algunos legisladores del PRI, por ejemplo, de que avalaran este dictamen. En el Senado de la República, ¿qué escenario prevés? Porque lo vimos en la Guardia Nacional, la composición es distinta y parece que hay una cohesión. Ayer estaba acá el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, y decía, acá nos vamos a, no sé si a trincherar, pero a mantener unidos PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD. ¿Cómo la ves tú? Mira, todos los temas que nos ha tocado sacar por mayoría calificada en el Senado, los hemos sacado. Han salido. Todo ha salido. Extinción de dominio, delitos graves, catálogo de delitos graves, Guardia Nacional, para mencionar 3 reformas constitucionales. Pero además los nombramientos de un ministro de la Corte, de una ministra de la Corte, el fiscal general de la República, y luego no es poca cosa, otras ratificaciones que requieren 2/3 partes, como la de el titular del Sistema Público de Radiodifusión, Genaro Villamil. Que salió por unanimidad. Que salió por unanimidad. Entonces, bueno, hasta este momento todo lo que nos ha tocado sacar por mayoría calificada ha salido. Eso implica pues mucho trabajo de información, diálogo, convencimiento. A veces hay cosas que se pueden resolver informando, hablando, convenciendo, escuchando. Así es como muchas cosas han salido y ¿tú crees que haremos nuestra tarea también. ¿Tú crees que en esta la oposición está dispuesta a escuchar? Porque de pronto parece que hay un temor hacia la figura del presidente, un presidente muy popular. Porque dicen es que si el presidente está en la boleta o dejan entrever, pues nos van a pasar por encima, nos van a atropellar como nos atropellaron el año pasado en términos electorales. Mira, yo creo que se trata de una figura muy importante, la de revocación de mandato. Es, digamos, es de los elementos más avanzados de la democracia. Es democracia participativa, es intervención de la gente. Hay 4 grandes figuras que se consideran dentro de las figuras de la democracia participativa más avanzadas. Referéndum, plebiscito, iniciativa ciudadana y revocación de mandato. Todas ellas significan incorporar a la ciudadanía en la toma de decisiones. Más democracia, digamos, más decisión en manos de más personas, menos decisiones en manos de unas cuantas. Más decisión en manos de toda la ciudadanía. Ahora, en este asunto de la revocación, parte de los argumentos que yo escucho de la oposición pasan por, uno, el presidente no puede convocar o no debería poder convocar a una revocación de mandato. Eso tendría que emanar de los ciudadanos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Estarían dispuestos a discutirlo, a modificar los términos del dictamen? Internacionalmente se aceptan las 2 modalidades.
la del propio gobernante y la exigencia ciudadana. Aquí es curioso, pero generalmente quien pide la revocación de mandato es la oposición. Y aquí es curioso que la oposición no quiera la revocación de mandato. Ahora, esto hace ver el discurso opositor con ciertas contradicciones, porque luego se dice que están muy malas cosas, que no está bien el gobierno. Bueno, si no está bien el gobierno, perderá la revocación de mandato. Sí, más allá de que se llame hoy Andrés Manuel López Obrador y dentro de 6 años se llame de otra manera el presidente. Es una institución que queda para siempre, es una institución que queda independientemente de quién sea el gobernante. Y sobre la fecha, porque dicen es que no debe ser concurrente, no debe de ir el mismo día que el primer domingo de junio cuando se renueve la Cámara de Diputados. Tendría que ser en otra fecha. Algunos dicen que en diciembre, otros que no. Pero es el momento clave porque es cuando la ciudadanía acude a las urnas en general y es la mitad del mandato. Es decir, si lo haces antes es demasiado pronto para una evaluación y además es muy difícil convocar a toda la nación a un proceso participativo y nuevamente poco después otra vez en una elección constitucional. Entonces es el momento en el que la gente puede participar, es el momento más lógico de participación ciudadana. Senador Martí, ha sido para Morena ser mayoría, porque es la primera vez en la historia de nuestro país en que el Congreso es dominado por la izquierda, por una mayoría además tan grande, ¿no? Es la primera vez en la historia. Y además domina la Cámara de Diputados, el Senado, la presidencia. Vaya, hubo un tsunami llamado Andrés Manuel López Obrador que bañó al país. Incluso en la alternancia del 2000, cuando pierde el PRI por primera vez la presidencia, el PAN no tuvo la mayoría. No tuvo la mayoría. En los ¿Qué tan difícil es ser ahora mayoría cuando estaban acostumbrados a estar del otro lado, digamos? Hay que hacer cambios en la forma de pensar y de ver las cosas. ¿Y les cuesta trabajo o no? Han salido bien las cosas. ¿Sí? Yo creo que han salido bien y ha habido una buena combinación del ímpetu de lucha con la responsabilidad política en la toma de decisiones. ¿Dónde ves más oposición? ¿En otros partidos? Ando ronco. Es que los cambios de temperatura. ¿En otros partidos o al interior de Morena? ¿En dónde ves más oposición? ¿Oposición al interior de Morena? No, no veo oposición. ¿Discusión? No veo oposición al interior de Morena. ¿No? Discusión, pero una discusión que está en los márgenes, digamos, normales. Siempre debe haber debate antes de una toma de decisiones. Pero ha funcionado bien Morena como mayoría. Ha tenido la cohesión, el ritmo y la decisión para asumir las responsabilidades. Creo que han sido buenos estos meses de experiencia política. Se señala mucho si hay o no libertad, autonomía de los grupos parlamentarios de Morena o si reciben línea desde Palacio Nacional del presidente López Obrador. Yo creo que los grupos parlamentarios de Morena tienen 3 responsabilidades al mismo tiempo. A ver. Una, representan al partido. Sí. Porque enarbolaron un programa del partido en campaña y lo tienen que llevar a la práctica. 2, también son la expresión de la colaboración más estrecha con el presidente. Finalmente forma parte del mismo proyecto. Traían, digamos, la misma plataforma electoral. Sí, claro, o sea, no debe extrañarse que el grupo parlamentario de la mayoría trabaje con el presidente que emergió de esa mayoría, es lógico. Y en tercer lugar, representan también y sobre todo a la ciudadanía. Las 3 cosas conjugadas. Eso implica que tiene un margen de autonomía un grupo parlamentario mayoritario. Sí lo tiene, porque hay mediaciones. Es decir, las cosas no son mecánicas, sino siempre en un órgano legislativo donde concurren otras fuerzas políticas y es un órgano colegiado. Todo pasa por discusiones y en esas discusiones hay modificaciones, hay matices a los proyectos originales. Ahora bien, además, las funciones del órgano legislativo son propias, son distintas a las del Poder Ejecutivo. Entonces, el ejercicio de esas funciones recalca la autonomía que tiene el órgano. Ahora bien, sin embargo, el grupo parlamentario mayoritario no es oposición. No es su función ser oposición. Acompañan al presidente. Acompañan al presidente. No están supeditados al presidente, pero acompañan al presidente. Acompañan al presidente e incorporan nuevas cosas también, que no necesariamente son planteadas por el presidente. Hay un complemento, hay una función complementaria también que juegan las bancadas mayoritarias.
El rol de oposición corresponde a la oposición. ¿Hay oposición en este país? Hay oposición y qué bueno que haya oposición. Sí, hay oposición. Si no hay oposición, no hay democracia. ¿Y tú sí ves oposición? Yo sí veo oposición. Ahora, porque hay quien no ve oposición sí en México. Hay oposición y además de mi experiencia cotidiana te lo puedo decir. Hay planteamientos que llevan los grupos parlamentarios de manera sistemática, de cuestionamientos, de críticas. Bueno, pues esa es su tarea, esa es su labor. No puede uno extrañarse de eso. Al contrario, es importante que eso exista. La oposición juega un rol positivo en lo inmediato, porque va ubicando errores, va ubicando omisiones, y eso hace que se corrija la acción pública, la acción del gobierno. Y en un sentido más profundo, la oposición es el posible gobierno del mañana. Es decir, quien hoy es gobierno, ayer fue oposición. Quien hoy es oposición puede ser gobierno mañana. Pues sí, si se entiende así el juego de roles y los tiempos, que nada dura para siempre. ¿Va a ser la prueba de fuego la revocación de mandato? ¿Va a ser la prueba? Bueno, el propio presidente de la República se está sometiendo a una prueba de fuego. O sea, está exigiéndose mucho a sí mismo para llegar a un momento en el que tenga una alta aprobación. Eso es muy importante. Eso no es común, que un gobernante diga, quiero someterme a la revocación de mandato. Deberíamos apreciarlo como una justa vocación democrática del presidente de la República. Ahora, a propósito de lo que mencionas de la oposición, ser oposición no significa estar en contra de todo. Hay cosas en las que puede haber coincidencias. Y sobre todo cuando tenemos un gobierno con una alta calificación de la ciudadanía, creo que es una buena estrategia desde la oposición escoger puntos, escoger temas en los que puede haber coincidencia. Escoger batallas. Sí, pues, en estas no vamos, en estas sí vamos. Te escucho, parece que hay mucha armonía en el Senado entre los diferentes grupos parlamentarios. Hay debates fuertes, los ha habido en varios momentos, pero también ha habido muchos acuerdos y eso me satisface. Incluso puedo decir, el 90% de los acuerdos han sido por consenso. ¿Va a salir esta semana el próximo comisionado integrante del Instituto Nacional de Acceso a la Información? Puede ser que la semana que sigue, vamos a ver, eso se tiene que procesar. Tenemos pendientes magistrados electorales de las salas regionales, el comisionado del INAI, Comisión Reguladora de Energía, el comisionado nacional de derechos humanos, los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, entre otras pues aprobaciones. Son varios. Sí. De la Comisión Reguladora de Energía, estas ternas muy polémicas, ¿van a elegir de ahí o vamos a empezar otra vez el proceso desde cero? Vamos a ver, hay varias posibilidades. Yo creo que no hay que descalificar a todos los integrantes de estas ternas. Si bien hubo cuestionamientos a dos por sus errores en las comparecencias, no son dos los que comparecieron 11. Sí. Entonces, de esos 11 hay varios con una larga trayectoria en los temas energéticos. No necesariamente van a coincidir con lo que antes se hacía, pues hay una nueva perspectiva, ¿no? Entonces, ahora se busca ponderar más el sector público energético, sin que eso signifique cancelar las inversiones privadas que existen actualmente. Pero se busca fortalecer Pemex, se busca fortalecer Comisión Federal de Electricidad y eso implica un nuevo enfoque de los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía. Pues iremos viendo y platicando de todo esto. Por lo pronto, revocación de mandato, ¿se va para la próxima semana? Yo creo. Vamos a ver el tiempo que sea adecuado. Es probable que se vaya para la próxima semana. Y hay otra cosa que está pendiente y puede salir antes, que es lo de la inmunidad presidencial. Lo de modificar los delitos por los cuales puede ser juzgado el presidente de la República. Actualmente puede ser juzgado por traición a la patria y delitos graves del fuero común. Pero se está pensando en agregar, esa es la propuesta del presidente, eso está en su iniciativa, que también pueda ser juzgado por fraude electoral y por corrupción. Bueno. Entonces, esa es otra reforma a la Constitución que creo yo puede salir antes. De lo que he platicado con senadores de distintos partidos políticos, me parece que esa puede salir algo sabrá, antes aún. Algo sabrá el presidente de la mesa directiva. Así es, platicamos cotidianamente con Martín, todos. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Manuel López San Martín. Gracias, muchas gracias. Es Martí Batres, el presidente del Senado, con la gente.